A continuación desarrollaremos todos los conceptos que tienen relación con comprender a la organización como un ente inteligente, que aprende, una organización que está a las alturas de los requerimientos del siglo XX. Debe entenderse que la sociedad en las condiciones que estamos viviendo plantea un gran reto a las organizaciones y estas, desde la gestión de la información, deben seleccionar aquellos elementos que les son simplemente útiles para resolver sus problemáticas y así generar y contribuir a una ventaja competitiva por medio del conocimiento. Entonces deben aprender a asimilar la información, a codificarla, a seleccionarla, a transformarla para convertirla en conocimiento. De la información al conocimiento, entonces tenemos un flujo natural que involucra la gestión de los datos primeramente. Luego, esos datos de manera comprensiva se transforman en información al ser codificadas, al darle sentido, significado, etc. Y luego de la gestión de la información se genera conocimiento al proponer elementos innovadores de aplicación y soluciones. Es importante que la organización sepa valorar el recurso humano como un factor clave y competitivo de esta producción de conocimiento, lo cual está íntimamente relacionada con la relación entre la gestión del conocimiento y la innovación. Un elemento importante es que debe haber en todos estos procesos una capacidad de aprendizaje y construcción permanente. El conocimiento, en definitiva, es un símil a un iceberg, donde tenemos un elemento minúsculo que visualizamos, pero tenemos una gran cantidad de ciertos factores, elementos y componentes que están poco observables o sumergidos. Lo que tenemos visiblemente es obviamente el conocimiento explícito, que es aquel que es fácil de transferir, que es aquel que es muy simple de poder codificar, de poder formalmente transmitir o incluso poder guardarlo, almacenarlo. Y esto está asociado al saber qué, ¿no? El know what. Pero en la profundidad de lo menos visible está lo realmente valioso, que tiene que ver con la riqueza en las experiencias de las personas que componen la organización. Tiene que ver con sus creencias, con sus elementos internos, actitudinales, con sus habilidades, destrezas, competencias. Y todo esto es el conocimiento tácito, que está relacionado al saber cómo, o sea, el know-how. El conocimiento debe asumirse como un elemento fundamentalmente social, porque la única manera de realmente desarrollarlo en la organización es con un constructo que se desarrolla comunitariamente, en red, colaborativamente, donde las personas son el elemento clave y fundamental de esta opción de generar conocimiento, en definitiva, el capital humano. Y las posibilidades del conocimiento rico o las experiencias más exitosas en relación a la innovación y generación del conocimiento realmente se dan en una ecología, en un contexto, en un entorno social donde deben haber facilidades para la interacción, para la comunicación, para el reaprender y para practicar y experimentar. Volvemos a retomar dos elementos fundamentales, que es esta definición de conocimiento explícito y conocimiento tácito. Recordemos que tácito es sinónimo de implícito. El conocimiento entonces se crea y se amplía en esta construcción social en la organización entre la relación de estos dos elementos, entre los elementos explícitos o visibles y aquellos elementos tácitos o poco visibles que también forman parte de la organización. El conocimiento explícito es el que es fácilmente de sistematizar, es fácilmente
Es fácil de procesar, se puede transmitir, se puede almacenar, se puede digitalizar, incluso se puede acceder a través de diversos medios de una manera idónea y simple. Es objetivo, es racional, está estructurado, es secuencial y se codifica en general por medio de datos, de iconografía, de símbolos, etc. Inclusive con ciertos símbolos propios de la notación científica o de gestión de procesos, en contenidos de texto o inclusive en datos numéricos. Todo lo que sea factible de transmitir y codificar de una manera simple. El conocimiento tácito, por su parte, es aquel que es mucho más intuitivo, que está en el núcleo de las personas que componen la organización. Muchas veces se da de manera circunstancial. Tiene mucho sentido con el desarrollo de sus experiencias asociado a los conocimientos que nacen desde la práctica. Por ende, es subjetivo e inherente a las personas que constituyen la organización. En definitiva, el conocimiento se codifica, se transmite para ser utilizado, pero básicamente para poder responder y dar solución a las problemáticas. También se crea por experiencias, elementos subjetivos de construcción social en el contexto de la organización. Permite incorporar nuevas experiencias a partir del análisis y de la riqueza de las experiencias anteriores, recreando el conocimiento, reconstruyendo y experimentando para dar nuevas soluciones. ¿Cuáles son los elementos claves en la gestión del conocimiento? Básicamente, primero, las personas. Las personas que componen la organización son un factor primordial de ella y es fundamental que ellas se sientan partícipes y valiosas en la generación del conocimiento. Otro elemento clave son las tecnologías. Mediante estas herramientas o aplicaciones vamos a poder gestionar, coordinar e inclusive instrumentalmente trabajar el conocimiento. Otro elemento fundamental es la gestión colaborativa, o sea, es en un contexto de construcción social y cooperativa entre todos los participantes de la organización donde se dan estas propuestas de soluciones, donde se genera la respuesta a las problemáticas, donde definitivamente se desarrolla el conocimiento a partir de una reinvención, de una reformulación de las ideas propias de las personas, pero socialmente. Y finalmente, para que este tercer elemento clave se dé, es fundamental la gestión. La gestión en la organización para la coordinación y la facilitación de todos los elementos colaborativos en la organización. La gestión del conocimiento entonces se puede entender como el arte de transformar la información y el capital valioso que compone las personas de la organización como un capital intelectual, un capital experiencial en valores absolutamente duraderos para la misma organización que le van a permitir crecer, le van a permitir desarrollarse y le van a permitir ser competitiva en el contexto de participación de las soluciones que propone. Es sumamente importante mantener en un contexto de manera constante la facilitación de una ecología para el aprendizaje. Porque mediante la creación, la codificación, la transmisión, la aplicación, la reutilización de la información y del conocimiento con esta facilidad de un contexto es la única manera de poder generar nuevo conocimiento en la organización. ¿Qué es el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico tiene que ver con las interrelaciones que se dan en la organización más allá de los resultados, más allá del ver el origen o las causas y los efectos. Lo valioso es tener una mirada de las interrelaciones, de las posibles interacciones entre todos los factores. También se debe focalizar en los procesos entonces más que en los resultados. Más que tener un foco en resultados o elementos estáticos, lo importante son los procesos.
Por ende, un elemento fundamental del pensamiento sistémico son los elementos y relaciones que conforman la organización o el sistema que se define. Entonces, sumamente importante poder identificar y comprender de manera compleja e interdisciplinaria las problemáticas a las cuales se le debe buscar soluciones, tanto en relación al capital propio de los componentes como a propuestas innovadoras o aún que no tienen una solución definitiva, pero que de manera experimental y recreativa vamos a poder llegar a nuevas propuestas de solución.